Un gusto tenerla aquí y bueno, hay mucha expectativa con respecto a lo que tiene para decir en la conferencia, para hablar. ¿Cuándo es la conferencia? Sí. Mañana a las 18 en el World Trade Center. Me lo aprendí de memoria el lugar, porque en realidad todavía no lo conozco. Me han dicho que es muy lindo y muy importante el lugar. Sí, es uno de los lugares, digamos, más simbólicos hoy por hoy de la Nueva Asunción, ¿no? Así mismo. Y precisamente toda la semana se estuvo hablando, ya se estuvo generando un debate con relación a tu venida, doctora, porque se te conoce como el terror de la feminazi, se te conoce acá en Paraguay, ¿verdad? Porque se viralizó mucho los debates que mantuviste con las conocidas pañuelos verdes. Y bueno, y precisamente lo que queremos es un argumento, por supuesto, desde el punto de vista médico, científico, Claro, que es claro. justamente el que avala la justificación de la cultura de la vida, como le decimos nosotros. Así es, me encanta porque todo lo que recorrí hoy en Asunción, no en Paraguay. A Paraguay he ido otros años a Ciudad del Este y en Asunción estuve muy poquito, ahora pude hablar más. Todos los jóvenes he visto que son pro vida, o la mayoría de los jóvenes a los que le he preguntado, en realidad, como debería ser, me habla de una sociedad mucho más sana. Más conservadora. Sí. Claro, no sé si conservadora, yo te diría más sana, porque en realidad ninguna cultura de la historia se jactaba de matar a sus hijos. En realidad todas las culturas de todos los tiempos defendían a sus propios hijos y hacían enormes sacrificios para la prosecución de su cultura y de su especie. No solo los seres humanos, los animales. Es decir, es una aberración biológica que una persona considere un derecho matar a sus hijos y ir contra su propia especie. Las arañas, por ejemplo, cuando no tienen comida para su cría, se enroscan en la tela y se dejan comer por su cría. Los pelícanos se pican el pecho cuando no tienen comida y con su sangre alimentan a sus pichones. Parecería una aberración biológica que la gente festeje como un derecho, con alegría, matar a sus hijos, ¿no? Doctora, a partir de eso, usted es médica, es científica, por ende, la cuestión suya siendo antiaborto, porque es antiaborto, porque realmente yo también no estoy, no sé, yo ninguno acá es favorable al aborto, pero es más bien una postura científica o una postura religiosa, es una postura Lo que le ética. acabo de decir es una postura solamente biológica. Ustedes Científica. piensen, científica y biológica, piensen que se trata de la prosecución de la propia especie. Si no me referí, no descarto, por supuesto, los argumentos éticos y de otro tipo, simplemente que lo primero que uno toma es el sentido común y la sanidad de una sociedad que por sentido común defiende a sus propios hijos, como las especies biológicas. O sea, es un argumento etológico, ¿verdad? Porque la etología es el que compara todas las especies y más bien el argumento es de conservación de la propia especie. Claro, antes de ir a la parte científica y ética. Exactamente, la etología que al contemplar la conducta de los animales uno aprende, ¿no? Así, esa es la sabiduría también de la gente de campo, que a veces te impresiona en frases sencillas los conceptos que tienen profundísimos, de mirar la naturaleza. Sáquenle a una gata una cría, por favor, una gata, una mansa gatita es una fiera, si ustedes quieren, porque es como que la naturaleza tiene escrito aquello que decía Cicerón, el padre del derecho natural, romano y pagano, ¿no? Hablando de que no estamos hablando de algo religión, claro. Claro, él, siendo pagano, decía, hay una ley que está inscripta en la naturaleza. Cuidado, le decía a los senadores, una ley que está inscripta en la naturaleza y que no puede ser abolida por el Senado ni por la plebe. Es la ley natural. Doctora, ¿en qué momento surgió esta su forma de manifestar, su forma de ser en la vida en contra de las abortistas, en contra de la esterilización, de la homosexualidad, la anticoncepción? ¿En qué evento hizo para que... ¿Cómo nace la lucha? ¿Cómo nace su lucha? Bueno, el aspecto personal, por supuesto, siempre pensé así, nunca pensé en mis primeros años, en mi juventud, que este pensamiento lógico iba a ser cuestionado. La lucha se dio, pero concretamente hay un punto, es interesante la pregunta que usted me hizo. Yo me puse de novia muy joven, me casé a los 18 años cuando estaba en segundo año de medicina,
el requisito era que mi marido él se recibió de veterinario, entonces nos podíamos casar. Estas cosas prácticas que tenían nuestros padres, ¿no? Bueno, uno de los dos que esté recibido. Para asegurar, digamos, el futuro, para que le Claro, vaya bien. para que pueda haber una... Así es que estaba en segundo año y me recibí a los 27 años con 5 hijos. Y luego hice 3 especialidades y yo digo que tuve un hijo más por cada especialidad. Pero la tercera especialidad fue medicina legal, lo que comúnmente se conoce como medicina forense. Imagínense que yo tenía los nenes chiquitos y cuando tuve que recoger restos de niños abortados en las palanganas de los hospitales, imagínense el shock de una madre joven donde veía proyectadas en esas caritas el rostro de mis propios hijos. Es decir, eso es propio del ser humano. Nosotros no podemos dejar de comparar. Cuando sos papá o mamá, a ustedes les puede haber pasado, y ves un chiquito enfermo, inmediatamente decís, es mi hijo, y lo sentís, haces la traslación inmediatamente y por eso te compadeces enormemente de esa mamá o ese papá que tiene un hijito enfermo. Hay algo Imagínense. que quería comentar, doctora, y yo estoy notando que convengamos de que puede haber un argumento de última ratio, ¿verdad? Última ratio de que uno va a abortar por A, B, el justificativo que usted quiera. Pero aquí pareciera ser que esta cuestión va más allá de una justificación y es una cuestión hasta cultural y, como usted dice, emotiva. Las bromas que se hacen, que son negras, hablar de, incluso acá tuvimos una militante, el caso de Teti Vera, que decía, vamos a hacer una olla de fetos, por ejemplo. O sea, que ya demuestra una, no sé, se regodean, por decirlo así, por una cuestión que tendría que ser en todo caso de última ratio si vamos a buscar una justificación, ¿verdad? Pero acá pareciera ser que se disfruta de eso. Se quiere normalizar también, ¿no? Sí, Normalizar no solo normalizar, sino festejar. Yo he estado en los encuentros de mujeres feministas, por supuesto, no crea que mi lucha es afuera y tranquila. Yo voy a los lugares donde se discute eso, porque hay muchísimas mujeres jóvenes que caen en ese engaño. 2 acotaciones. Primero, esto es psicología de masas y están usadas políticamente, ¿no es cierto? Ese es otro aspecto. Yo también fui docente de ciencias políticas hace muchos años, más de 20 años, de una materia de ciencias políticas que se llama geografía humana, que antiguamente era demografía. Entonces hay coincidencias, podemos decir, los modernos dicen sincronizaciones, a la par que me pasaba eso respecto del aborto en forma muy personal. En mi materia estudiaba el desarrollo de las poblaciones y los intereses y los documentos que van surgiendo a lo largo del siglo XX en el hemisferio norte, con el fin de controlar la población de los países subdesarrollados para acceder a los recursos, documentos concretos con los cuales he dado clase. Me refiero al informe de Aaron Moynton, por ejemplo, del año 73, donde le informa al presidente Nixon que es inconveniente que los países en vías de desarrollo estén en estado de paz, que debe suscitar la guerra interior y exterior para poder acceder a los recursos. Me refiero al documento que pide el presidente Nixon en el año 69, hace una comisión para educar a la población para que no tenga hijos, divide ese estudio, se llama Población y Futuro Americano, firmado por la comisión del presidente Nixon en 1969, dividida en 3 bloques, cómo educar a la población para que no tenga hijos, cómo educar a los padres para que no tengan hijos, y la tercera se llama educación sexual, para educar a los niños con otras alternativas sexuales que sean infecundas. Una vez que tiene ese informe, es el origen de la educación sexual, ustedes saben, queridos amigos, que Rockefeller en 1950, con Margaret Sanger, la creadora del movimiento feminista norteamericano, hace en 1916 la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, esterilizando a miles de familias pobres. Antes de la Segunda Guerra, en Estados Unidos, 27 estados tenían eugenesia obligatoria en Estados Unidos. Doctora, ahí cuando se